ese dolor que le generó un cambio que puede haber sido fisiológico, en el caso de los dolores crónicos, que van a terminar con cambios fisiológicos, o en el comportamiento del animal, y esa experiencia va a hacer que el animal no quiera asistir nuevamente a nuestras consultas, o a nuestra clínica, o a ninguna otra clínica. El dolor es definido, considerado como el quinto signo vital, junto a la temperatura, pulso, presión y respiración. Esto está considerado por la OMS ya hace varios años y por lo tanto tiene que ser tenido en cuenta dentro de nuestras evaluaciones que hacemos dentro del consultorio, ya sea en clínica, en internación o en cirugía. Entonces, nuestro paciente debe ser evaluado, así como evaluamos temperatura, todo lo que son las constantes cardiovasculares, la respiración, tenemos que evaluar dolor. Y la idea un poco de la charla es que empecemos a evaluar el dolor dentro de nuestra evaluación que hacemos en la clínica diaria. La CIAVET, que es la Sociedad Iberoamericana de Angiología Veterinaria, define al dolor como una experiencia que destaca una evaluación cerebral de un daño orgánico consumado, con los componentes físicos, emocionales, ambientales, que va a generar un rechazo o evasión, y que van a ser propias de cada especie o individuo. Esto lo vemos en la clínica también, que no todos los pacientes frente a un mismo inyectable o frente a un mismo estímulo van a generar la misma respuesta. No va a ser la misma la respuesta de un Rottweiler que de un Pinscher o de un caniche. Entonces, si bien va a depender, tampoco va a ser lo mismo la respuesta de un bovino que de un gato. Entonces, por eso depende de las características propias de cada especie y a la vez de cada individuo. Entonces, esto es, digamos, como para remarcar que me gusta de esta definición. Y la sociedad habla, como muchas otras asociaciones o sociedades, hablan que la analgesia anticipada y temprana va a permitir una recuperación mejor, rápida, y va a disminuir los tiempos de hospitalización. Esto es fundamental y a lo largo de la charla lo vamos a ir marcando bastante, de comenzar muchas veces o siempre que se pueda lo que es una analgesia temprana, anticipada, antes de generar un estímulo sobre el individuo. Y hace muy poco, es más, fue ahora, hace unos meses de este año, nuevamente se juntó un grupo de personas de la IAPS, que es la Asociación de Dolor, y buscaban una nueva definición de dolor. Esto fue ahora muy nuevo, es de este año, de hace unos meses. Y habla que la reorganizaron a la definición en una experiencia sensorial, emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial. Es un poco lo que estaba, pero pusieron unas notas que, si bien es de humano, todo esto está muy bueno de traer a colación. Y dice que el dolor es una experiencia personal. Justamente a lo que veíamos que cada individuo tiene una percepción del dolor diferente. Entonces, después, el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. Tenemos que aprender a diferenciar dolor de nocicepción. La nocicepción, ya vamos a ver, que es la generación del estímulo. Y el dolor es cuando ese estímulo se hace, digamos, llega a la corteza cerebral y se hace consciente. Entonces, tenemos que diferenciarlo porque muchas veces en cirugía me pasa que te dicen el paciente siente. No, puede haber un estímulo nociceptivo y ese estímulo nociceptivo, si no llegó, si el paciente está en una buena hipnosis, ese paciente no siente. Ahora, si el paciente no está en hipnosis, que es uno de los pilares de la anestesia, ese paciente obviamente siente el dolor. Entonces va a depender de la hipnosis. Después se debe respetar el informe de la persona sobre una experiencia de dolor.
Acá esto es de humano, como yo decía, pero más de una vez a mí me gusta comentarle en las consultas preanestésicas que hacemos, me gusta comentarle al propietario que nosotros le vamos a estar preguntando dentro de las 4 o 6 horas de que el paciente se fue a la casa, ¿cómo lo ve? Hay diferentes escalas, hay escalas que le podemos enseñar o que le podemos decir al propietario, decir, bueno, así va a evaluar al paciente y estos son los datos que nosotros vamos a necesitar dentro de las 4, las 6, las 8 o las 12 horas. Y después lo vamos a evaluar nosotros dentro del consultorio, dentro de la clínica. Entonces, esto, que el propietario nos informe cómo observa al paciente, nos sirve para saber si el paciente puede tener o no puede tener dolor. Otra de las cosas muchas veces que se pueden hacer es hacer un rescate analgésico si el propietario nos manifiesta dolor, y si hay una modificación del paciente, entonces era dolor. Y si no hay una modificación del paciente, no era dolor. El rescate o el intento de hacer ese rescate analgésico, esa evaluación, nos sirve para saber si realmente tenía dolor o no tenía dolor mi paciente. Otro de los puntos es justamente lo que hablábamos sobre los efectos adversos de la función y el bienestar social y psicológico de los pacientes. Es lo que hablaba hoy de los pacientes esos que no quieren ingresar a la clínica, que están separados del resto justamente por dolor. Y por último, que la descripción verbal, que nuestros pacientes no nos describen, pero sí nuestros pacientes cambian las conductas, pueden modificar las conductas, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar para evaluar el dolor. Esto es lo que me resultó interesante de la nueva definición y del nuevo consenso que hay sobre la evaluación del dolor y la definición de dolor, entonces por eso lo quería traer a colación. A continuación, vamos a hablar un poquito, tengo un par de diapositivas, porque ya hace unos años, desde el 2017, hay un colega español, que es Ignacio Redondo, Nacho, que está armando un trabajo junto con todas las personas que quieran participar, ingresando al link que figura acá abajo. Hay unas fichas anestésicas, en realidad son fichas de mortalidad, de evaluación de mortalidad perianestésica, y hay datos muy interesantes, que ahora quiero traer un par a colación, tanto a nivel país como a nivel mundial, sobre en qué momento se nos mueren los pacientes o por qué o qué tipo de pacientes se nos mueren. Obviamente vamos a ver que depende del ASA, depende de las horas de cirugía, bueno, depende de varias cosas, pero yo, cuando a veces hablamos con algunos colegas de la zona y de allá de Santa Fe también, decís, bueno, ¿cuántos pacientes? Y no se me mueren pacientes. Y bueno, ¿tenés idea de cuántos pacientes se te mueren al año? ¿O cuántas cirugías? ¿Y qué características? Porque muchas veces, dentro de lo que son las consultas preanestésicas, es bueno tener ese dato a la hora de hablar con el propietario y explicarle los riesgos a los que se va a estar sometido el paciente. Si decimos, y sí, se puede morir, y bueno, pero ¿y qué probabilidades? Hay mucha gente, por lo menos acá en Rosario, que te pregunta bastante, decir, ¿qué probabilidades hay que se muera? ¿Es una cirugía de riesgo? ¿No es una cirugía de riesgo? Y bueno, todas estas cosas es importante tenerlo en cuenta como estadísticas nuestras. Entonces, acá tenemos a un colega, hay, digamos, si bien hay varios anestesistas, está Sebastián, que es de allá, que trabaja con Carlos, que informa fichas. Es importante, digamos, ellos piden mucho, insisten, esto es a nivel país, los fichas van informando, y insiste para tener datos. ¿Y qué datos informan? Que en Argentina, sobre este dato es de principio de año, sobre 7.000 fichas hay 1,29 perros que se mueren
y 1,23% de gatos que se mueren de los pacientes que ingresan a cirugía en gatos sobre 1.500 pacientes que ingresaron a cirugía. Esto, si bien está solamente contemplado, son la mayoría de los que están, o son todos anestesistas, puede ingresar cualquier clínica a enviar fichas a Nacho. Y a nivel mundial, vemos que la probabilidad de perros ASA1 que se muera es muy, muy baja. Fíjense en que 0,07, pero a medida que aumenta el ASA, aumenta tanto como en pacientes ASA5 a un 17%. Y en gatos, la probabilidad ya es más alta de ASA1, pero aumenta en pacientes ASA5 a 44%. Es decir, que del 50%, la mitad de los gatos que entran ASA5 a cirugía se mueren. Entonces, esto es importante para decir, bueno, una vez que catalogamos al paciente o clasificamos al paciente dentro del ASA, ya sabemos qué probabilidad existe que ese paciente se muera, si bien va a depender de muchas cosas y dentro de esas va a depender de las habilidades del cirujano, del equipamiento, de dónde se ingrese ese paciente a cirugía, y va a depender de las capacidades y las habilidades del anestesista o de la persona que esté a cargo de la anestesia. ¿Y en qué momento se mueren estos pacientes? Fíjense en que los gatos se mueren, según el estudio, dentro de las primeras 3 horas, o intraquirúrgico, o dentro de las primeras 3 horas, el 40% de los gatos. Y dentro de los perros, se mueren dentro de las 24 a 48 horas. Es decir, que estos pacientes que se mueren la mayoría dentro de las 24 a 48 horas, se están muriendo en la internación. Entonces, acá está la importancia de hacer una buena internación o hacer buenos controles y monitoreos durante la internación. Entonces, por eso es justamente un poco que lo puse, porque muchos pacientes se nos mueren, o a nivel mundial, se mueren dentro de la internación, y yo creo que no debemos estar muy lejos de estos datos nosotros. Entonces hay que tener un cuidado, y dentro de los cuidados que tenemos que tener en la internación, la evaluación y el manejo del dolor es súper importante. Entonces, ya ahora vamos a hablar de la fisiopatología del dolor. Vamos a comenzar con un pequeño resumen de fisiología y después ya nos vamos a ingresar, para que no se haga muy largo, en la parte de evaluación y el tratamiento. Todos estos pacientes, ¿qué tienen en común? Todos tienen dolor. Todos tienen dolor. Entonces, diferentes tipos de dolor, diferentes intensidades, diferentes patologías de base, pero todos con dolor. ¿Y el dolor? ¿Cuáles son las vías del dolor? El dolor se va a generar en una transducción, que es cuando el estímulo, la lesión, el estímulo nociceptivo se va a convertir en una señal eléctrica, donde va a estar mediada por diferentes sustancias, como histamina, glicina, prostaglandinas, que van a generar un estímulo que va a viajar por las fibras, tanto sean fibras de tipo delta o tipo C, que son las amielínicas, que son un poco más rápidas, y las A y las deltas, que son mielínicas, pero son un poquito más lentas. Va a viajar, se va a transmitir hacia la médula, y en la médula es ahí donde va a llegar, de la médula va a viajar a la corteza cerebral. Esto es lo que se llama la transmisión de la información. Luego tenemos la modulación, que es cuando esa información llega a la médula, y es justamente la médula la que se encarga de decir, este estímulo que se generó, ¿es un estímulo doloroso o no es un estímulo doloroso? Acá, digamos, hay varias teorías, una de las compuertas es una de las teorías, que habla de que la médula no deja llegar toda la información, gracias a Dios, porque si no vamos a tener una patología, si pasaría toda la información hacia la corteza cerebral, sino que modula justamente la información y dice, bueno, esta información no es
un estímulo doloroso no es un problema para el individuo, entonces eso no pasa, se frena. Y lo que sí, sigue su trayecto hacia la corteza cerebral, pasando por el tálamo, y en la corteza cerebral es donde se genera lo que es el procesamiento del estímulo nociceptivo en los centros superiores. Y ahí es donde recién podemos decir y hablar de dolor. Si no hay llegada hasta la corteza cerebral y no hay percepción, no tenemos dolor. Eso es muy importante. Entonces, por lo que estábamos hablando, vamos a tener diferentes tipos de dolor. Vamos a tener un dolor nociceptivo, es cuando esos receptores son estimulados, que puede ser por una incisión quirúrgica, por un trauma, por calor, frío, dependiendo del tipo de receptor estimulado, vamos a tener el tipo de nocicepción. Pero básicamente son térmicos o de presión o por incisión. Después tenemos el dolor inflamatorio, donde acá ya tenemos todo lo que es conocido vulgarmente como sopa inflamatoria, que es todo el proceso inflamatorio que va a generar una respuesta en el paciente y por, digamos, puede ser por una lesión o una inflamación, o una infección. Eso es lo que nos va a dar es un proceso inflamatorio que va a producir compresión de las fibras nerviosas y eso va a generar el estímulo que va a hacer todo el trayecto que estábamos hablando. El neuropático, que es causado cuando se inicia una lesión primaria o una disfunción del centro del sistema nervioso. Estos se dan básicamente cuando tenemos amputaciones. El dolor neuropático es muy común en lo que son las amputaciones. Incidimos los nervios y previamente o no se bloqueó ese nervio, no se colocó bastante, digamos, o una profundidad analgésica importante, o los anestésicos locales andan muy bien justamente para evitar, como está mediado por canales de sodio, acá vemos los canales de sodio, entonces, si bloqueamos con anestésicos locales los canales de sodio, que ese es el mecanismo de acción de los anestésicos, vamos a tener se va a presentar este tipo de dolor. Y por último, el dolor visceral, que es, digamos, la transmisión y la percepción del dolor, digamos, se va a dar por inflamación, isquemia, estiramiento o dilatación de lo que son todos los órganos huecos o de las paredes de los mismos. Y el dolor se va a dar como un dolor tipo sordo, poco localizado muchas veces. Este es un paciente que ingresó a cirugía que había tenido una cirugía anterior por un cuerpo extraño y no había adherido bien, había perforado nuevamente el intestino y tuvimos que ingresar nuevamente a cirugía. Era un paciente que muchas veces nosotros decimos esas complicaciones postquirúrgicas de las cirugías se pueden deber a muchas causas, no solamente a causas propias del individuo, como este paciente, bueno, era un paciente hipotiroideo y que no había estado consumiendo hormona tiroidea de hacía ya un tiempo, cuando había empezado con los síntomas, y no sabemos cómo estaba en ese momento, pero bueno, eso va a influir obviamente en la cicatrización, pero también pueden estar dadas por propias cosas y nuestras que estamos haciendo muchas veces o en las cirugías o en las anestesias. Sabemos que la hipotermia produce alteraciones en la cicatrización. Sabemos que la hipoxia intraquirúrgica produce alteraciones en la cicatrización, o esos pacientes hipotérmicos que terminan, que después están temblando 20-25 minutos hasta que empiezan a regular su temperatura o a mejorar su temperatura, y esos pacientes consumen más oxígeno, y si ese oxígeno se lo aportamos o no le hicimos un buen monitoreo del paciente en la internación,
ese paciente, ese oxígeno que nos falta, puede llegar a alterar la cicatrización. Entonces son muchas las causas de las complicaciones postquirúrgicas, y dentro de esas, el tema del dolor va a generar alteraciones hemodinámicas, va a generar alteraciones inflamatorias, alteraciones hemodinámicas, inmunosupresiones, que puede generar complicaciones postquirúrgicas y que no es, digamos, propias de un solo punto a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del dolor? Tenemos 3 escalas que son escalas unidimensionales, como son la escala de descripción simple, la del rango numérico, la Vissola-Nalia, que básicamente estas son las escalas que yo hoy comentaba, que les decía en las consultas preanestésicas, le decimos al propietario, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto nosotros vamos a querer saber que nos informe cuánto le duele al paciente? Es decir, bueno, del 1 al 10 es 5, es 4, es 8, y además de eso, decirle, bueno, a ver, ¿cómo está? ¿Caminó, orinó, defecó, comió algo, tomó agua, tuvo algún vómito? Entonces, todos esos puntos a nosotros nos van a hacer tener en cuenta a ver si mi paciente está con un buen protocolo analgésico o necesita algún rescate. Eso a mí me gusta, en lo particular, hacerlo o comentarlo al propietario, que lo haga y que nos informe dentro de las 3 o 4 horas después que el paciente se fue a la casa, si es que el paciente no tiene que quedar internado, o cuando el paciente, digamos, antes de que cierre la veterinaria, por si necesitamos hacer algún rescate analgésico, que vuelva a acudir al consultorio para revisar. ¿Cuál es el problema de estas escalas? Es que tienen variabilidad, obviamente, que van a depender del observador, de quién es el que esté observando. Entonces, si nosotros le explicamos y nos tomamos el tiempo de explicarle al propietario, la variabilidad puede ser un menor. No voy a decir un poco menor, pero puede llegar a ser. Estas son escalas que pueden servir para eso. Y después tenemos las escalas multidimensionales, donde vamos a tener la de Glasgow, Colorado, la de Melbourne en perros, Botucatu, y ahora hay una nueva que salió hace poco y está validada, en realidad ya hace 2 años casi que está, digamos, dando vuelta, y ahora salió como está validada, que es la expresión facial en gatos. Pero son escalas, a mí la que más me gusta es la de Glasgow, que utilizamos mucho en la facultad, y en algunos centros de emergencia donde trabajo, porque entonces de esa forma podemos hablar todo lo mismo, y como el otro día estaba escuchando una charla de una colega, no es lo mismo pasar un parte médico y decir, vos sabés que está un poco dolorido, bueno, a decir, bueno, tiene un 8 de 24 en escala de Glasgow. Entonces, pues, bueno, ya sabe la otra persona cuán dolorido puede llegar a estar si es que nos familiarizamos con la utilización de las escalas. Acá tenemos, bueno, el reconocimiento del dolor, para comenzar. Este era un gatito que tenía una fractura de la sínfisis mandibular. Este es un gato postquirúrgico que llegó a la casa y ya empezó a comer. Entonces le mandaron, como habíamos estado hablando, era una castración, una ovariectomía, y habíamos estado hablando con el propietario del tema de las escalas y de decirnos, a ver, duele, no duele, cómo está el paciente, y llega a la casa y le manda a la doctora el video. Entonces decís, bueno, nos quedamos tranquilos que ese paciente está bien. Entonces, dentro de las escalas tenemos la de Glasgow, como decía, que son 7 preguntas. Esto no es para el propietario porque evalúa al paciente dentro de la jaula, ve cómo está el paciente, ve las facies del paciente, cómo reacciona cuando nos acercamos, cómo está, si ronronea, no ronronea, cómo vemos al paciente cuando lo acariciamos. Entonces ahí vamos evaluando y le damos una puntuación. Esta escala está validada, eso es lo, digamos, importante en el sentido de decir, ya vamos a ver que hay otras escalas que no están validadas y no quiere decir que no se puedan utilizar. Siempre lo mejor es lo que más fácil nos dé la herramienta y todos dentro del consultorio, dentro de la clínica donde estamos trabajando, podamos hablar y nos
genere menor cantidad de error de observación. Entonces, esa es la escala básicamente que a mí más me gusta. Esta es la escala del gesto o la mueca felina. Y acá, en esta escala, que ya le digo, este reporte salió también ahora hace muy poquito, evaluamos, digamos, la posición de los pabellones auriculares, evaluamos cómo están los pabellones auriculares, el tamaño de la órbita, la tensión del hocico, la posición de los bigotes, cómo van a estar los bigotes, y la posición de la cabeza de mi paciente. Entonces, tomamos, acá tenemos 5 puntos para evaluar, y a cada punto, dependiendo, está muy fácil, yo después, ahí está en la bibliografía, y está esta escala para el que la quiera tener. Entonces, miramos la foto y decimos, bueno, ¿cómo está mi paciente? ¿Cómo tiene la posición de los pabellones auriculares? ¿Están más abiertos, más cerrados? El tamaño de la órbita, está los ojos bien abiertos. Fíjense en que a medida que se van los pabellones auriculares alejando y los ojos cerrando, el número es mayor. La tensión del hocico, acá tiene un hocico un poco más, digamos, chato, redondeado, disculpen. La posición de los bigotes y la posición de la cabeza. Entonces, en esta escala nos dice que si el valor es mayor a 4 de los 10 puntos, porque tenemos un valor de 2 máximo por cada punto que tenemos acá, entonces el máximo es 10, si tenemos mayor de 4, el paciente necesita rescate analgésico. Lo importante de todas estas escalas es, nosotros hacemos el rescate analgésico, evaluamos al paciente, hacemos el rescate analgésico y luego evaluamos a la media hora, 40 minutos, 1 hora, dependiendo de las drogas que utilicemos, evaluamos nuevamente a mi paciente para saber si ese tratamiento que nosotros instauramos está haciendo lo que nosotros necesitamos. Es decir, ¿mejoró la analgesia de mi paciente o no mejoró? Si no mejoró, tengo que modificarlo. Después está la escala de Boto-Katun, que es una escala que, si bien es muy larga, porque fíjense en todos los puntos que tiene, es muy completa, tiene una forma de entrenarse que, si ustedes ingresan a la universidad, está como hay varios videos que ustedes van entrenándose y pueden ir practicando al paciente cuánto le duele. Esta escala está validada para lo que son ovariohisterectomía y, bueno, consume más tiempo. Y después tenemos la de Colorado, que también es una de las más conocidas, que son 4, digamos, un valor de 4, también son 3 puntos, evalúa lo que es el comportamiento, la respuesta a la palpación y la tensión del cuerpo. Y dependiendo cómo vemos al paciente, ahí decimos si necesitamos rescate analgésico o no. Bueno, ¿y en perros qué tenemos? En perros, este es un paciente que operamos, es una perrita de una colega, y como todo paciente de colega siempre te hace renegar. Operamos por una variectomía, por laparoscopía, por cirugía laparoscópica, y estaba con analgésico, pero llega la colega a la casa, el paciente se fue caminando, la perrita bien, parecía bien, y me informa, envía un video de que estaba agitada, inquieta, temblando. A las 12 horas, acá, a ver si no me permite ver el video. Acá está. También seguía a la mañana inquieta, instalamos un rescate analgésico para evaluar, y bueno, ya a las 2 horas ya andaba así la perra. Entonces, tenemos justamente, esto fue hace poco, por eso lo pongo, lo fui pidiendo todos los videos. Tenemos que hacer y evaluar al paciente a ver, según la respuesta que tenemos. Si no tenemos mejoría, tenemos que cambiar
dentro de todo el abanico de drogas que podemos tener sobre nuestros pacientes. Dentro de lo que es en perros, bueno, vamos a tener también la escala de Glasgow, muy parecida a la de gatos. La escala de Colorado, también, no vamos a perder mucho tiempo acá. La escala de Melbourne, que es, digamos, de otra universidad, que es un poco más amplia. Lo bueno es que vamos a tener, por lo menos si no imprimimos esta planilla, vamos a tener donde anotar y ya vemos si tiene un dolor leve, moderado. Pero son escalas, todas son escalas, la mejor es la que a nosotros, como dije hoy, no sea más simple de llevar a la práctica. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento, vamos a empezar un poco con la parte de generalidades de las drogas. Tenemos dentro de las drogas, empezamos con los opioides, porque son las drogas más efectivas en lo que es el tratamiento del dolor agudo. Son las drogas más comúnmente utilizadas dentro del tratamiento del dolor agudo. Los agonistas muy puros son los que tienen mayor efecto analgésico y es más predecible. Después tenemos, son sinérgicos con los alfa-2 adrenérgicos, entonces lo podemos utilizar con los agonistas alfa-2. Podemos de esa forma bajar las dosis, pero tenemos que tener en cuenta que puede potenciarse el efecto de sedación y analgesia. Y el butorfanol tenemos que tener en cuenta que el efecto analgésico en el perro es muy limitado, se limita solamente a 45 minutos aproximadamente. En el gato un poco más, pero en el perro es muy poco, aunque el efecto sedante se prolonga en el tiempo. Entonces, si vamos a usar butorfanol, sabemos, no le pidamos mucho porque no nos da. Esto es en gatos, para el uso de la pancreatitis felina. Desgraciadamente no tenemos la buprenorfina, si bien la buprenorfina anda muy bien, en gatos no la tenemos disponible, pero podemos utilizar otras drogas para el tema de pancreatitis, como butorfanol, el tramadol. A mí particularmente mucho en gatos no me gusta, porque es bastante, si bien anda un poco mejor, pero guarda con la dosis, porque tenemos gatos que pueden tener efecto serotoninérgico, exactamente, y tenemos que tener en cuenta con eso. Si bien ya vamos a tocar un poco de tramadol, y anda mejor que en el perro. Un poco de dosis de las drogas. Esto igual la clase queda grabada. Las drogas tenemos que tener en cuenta, yo por lo menos particularmente, si bien hay colegas que lo han utilizado y no han tenido problema, a veces la epidural con morfina en pacientes geriátricos o con alguna alteración en la columna me ha traído problemas de discopatías, inflamaciones y pacientes que después están con alguna claudicación. No sé si es básicamente con esto, pero cuando la uso, le agrego morfina, y cuando no la agrego no tengo, y hago epidural en esos pacientes. Entonces, en cierta forma, está descrito además que puede generarlo. No olvidar la clasificación de lo que son los agonistas muy puros, de los agonistas antagonistas y de los antagonistas, porque si no vamos a hacer macana. En cuanto al tramadol, acá hablábamos, hoy recién comentaba, de que el gato funciona más, tiene mejor eficacia, porque en el perro tiene una vida media muy corta. Entonces, justamente, en perro la biodisponibilidad entera es del 65% y en gato es del 93%. Es un poco más predecible en el gato, pero tenemos que tener en cuenta la dosis, porque puede generar un síndrome serotoninérgico. Debido a que el modo de acción, si bien es unión a los receptores Mu, también en la liberación y recaptación de serotonina,
y norepinefrina. Entonces los gatos pueden llegar a excitarse o estar más alterados. La analgesia ya sabemos que es sobre los receptores M1, el efecto, digamos, del metabolito M1, y es útil para lo que es manejo del dolor leve y ambulatorio. Ya vamos a ver, acá estamos tocando drogas por drogas o grupos, pero vamos a ver que no anda, como a veces los colegas me comentan, dicen, y el tramadol no anda, no funciona. No, el tramadol solo no te va a funcionar, o muy poco va a funcionar, lo que es la combinación de drogas y lo que es la analgesia multimodal, que ya vamos a tocar. El tema ese es lo que va a hacer que esta droga ayude y entre todas funcionen para el paciente que disminuya el dolor. Esto es justamente un trabajo donde agarran a gatas, la someten a ovariohisterectomía y comparan lo que es petidina con tramadol 2 miligramos kilo y tramadol 4 miligramos kilo. ¿Qué sucede? Acá hay un secreto y si no lo tenemos en cuenta, en las conclusiones habla de que sí, que el tramadol mejora y anda bien. Sí, pero tengamos en cuenta que la petidina, el efecto no dura más de 2 horas. Entonces, si vemos en las concentraciones plasmáticas de glucosa, que sabemos que la glucosa aumenta cuando hay estímulos, o una de las cosas que aumenta es por el dolor, entonces, claro, acá es cuando empieza a aumentar los niveles de glucemia debido justamente al dolor. Y disminuye, digamos, lo que es el score de dolor, van a ir aumentando justamente por eso, porque ya no tenemos más efectos. Entonces, dentro de la conclusión, hablan que las dosis de 4 miligramos kilo es más efectiva como analgésico. Es un poco para decir, bueno, sí, la dosis de 4 miligramos kilo va a funcionar mejor el tramadol que el gato, pero guarda contra qué lo comparamos. Dentro de los antiinflamatorios no esteroides, para pasar a otro grupo, vamos a tener que tienen propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Son metabolizadas en el hígado, en metabolito activo, y pueden tener efectos tóxicos, justamente por su acción sobre la inhibición de la COX-1, principalmente, en, digamos, en el estómago, sobre el riñón, sobre la agregación plaquetaria. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroide vamos a utilizar para saber qué puede suceder sobre el paciente. Y en el cerebro van a actuar inhibiendo la transmisión de las vías descendentes en el asta dorsal de la mente. Un poco lo que son las drogas, las dosis, ¿no? Yo utilizo particularmente en cirugía, en el paciente intraquirúrgico, si no tengo ninguna complicación y el paciente no venía con analgesia previa, utilizo 0,1 miligramos kilo en perro y 0,5 miligramos kilo en gatos, porque la dosis puede ser o 0,2 la primera vez, una sola vez cada 24 horas, o 0,1 cada 12. Entonces, coloco 0,1 combinado con otras drogas analgésicas, y en gato uso esta dosis, y si el paciente en la evaluación presenta dolor, le digo que pueden repetirle otra dosis de meloxicam, más que nada, que es lo que utilizo. Bueno, este es un trabajo de cirugías ortopédicas que probaron robecoxib y meloxicam. Y vieron que le dieron vieron que la eficacia de los dos fue igual. Entonces, digamos, no anda mal el meloxicam si lo comparamos contra, por lo menos en este caso, sobre el robenacoxib, que es un coxib, en gatos. Otro trabajo de filocoxib en gatos, que en algún momento me preguntaron si se podía llegar a dar. Sí, el problema es que, bueno, primero que no está autorizado, por lo menos el prospecto, hasta la última vez que lo había visto,
no lo nombraba, pero el problema más grande es que la dosis máxima que prueban los trabajos son de 3 miligramos kilo, y con 3 miligramos kilo ya encuentran que en algunos pacientes tiene algún vómito, o algunos pacientes pueden aumentar la urea y la creatinina, si bien no es significativo, pero la dosis, te recuerdo, 12 son 12 miligramos, y el más chiquito viene para un gato de 4 kilos, y el más chiquito viene de 57 miligramos. Entonces tenemos que tener en cuenta de no sobredosificar por las dudas a nuestro paciente. La dipirona la utilizo muchísimo en lo que es el tratamiento del dolor, la fase multimodal, no sola. La dipirona o el metimazol, digamos, va a andar muy bien para lo que es el dolor somático y visceral. Se transforma en metabolitos activos en hígado. Tenemos que tener en cuenta que lo que es la dipirona que tenemos que utilizar se